Más de 300 médicos han trabajado conmigo su método de estudio para pasar su examen de residencia. Y gracias a eso personas como Lila han pasado ortopedia en Perú, personas como Luis han pasado anestesia o personas como Julián han pasado su examen de residencia de cirugía plástica. Si no logras retener información y no te rinde al estudiar, en este video te voy a mostrar paso a paso el método de estudio que ellos usaron para conseguir su objetivo de pasar su examen de residencia. Por si no me conoces, soy Juan, soy coach de aprendizaje, fundador de Data Integration Systems y le ayudo a médicos a pasar su examen de residencia con un nuevo método de estudio. Por si tienes poco tiempo, te voy a dejar los puntos más importantes acá. Primero, sigue siendo médico general y no pasas a residencia no porque tengas mala memoria, sino porque tienes un mal método de estudio. 2. Los métodos de estudio dependen del contexto. No puedes usar el mismo método de estudio que usabas en la universidad para pasar un examen que es muchísimo más difícil. 3. En este momento no estás estudiando para aprender los temas, estás estudiando para pasar tu examen de residencia. 4. Si quieres perder tu tiempo, haz resúmenes. Si quieres aprender pero demorándote mucho, haz flashcards. Y si quieres pasar tu examen de residencia, usa el Cognitive Data Integration System, que es mi método de estudio del cual hablaremos en este video. 5. Puedes repetir muchas veces las cosas que estudias o puedes pensar sobre la información que estudias de la forma en la que te enseño en este video para que puedas pasar tu examen de residencia. El método de estudio que le enseño a mis estudiantes es el Cognitive Data Integration System y no puedo decir que me lo inventé, sino que en realidad lo desarrollé investigando evidencia científica y testeándolo con más de 40 médicos preparándose para la residencia igual que tú. Y después de todo este tiempo, he notado que nuestros estudiantes exitosos tienen 3 cosas en común. Lo primero es que saben cómo organizarse, lo segundo es que tienen una excelente forma de estudiar y lo tercero es que saben contestar preguntas tipo test para su examen de residencia. Iniciemos a hablar de cada uno. Primera, saben cómo organizarse. Ningún método de estudio te va a funcionar a menos de que estés organizado y probablemente durante toda la carrera tenías una estructura, pero en este momento no la tienes. Sigue estos 3 pasos si quieres organizarte mejor. Lo primero es que tienes que preguntarte para qué examen te vas a presentar. Lo segundo es que tienes que escoger los recursos correctos para estudiar para ese examen y lo tercero es que tienes que definir cuánto tiempo vas a tener para prepararte. Hablemos de cada paso. Primero, pregúntate qué examen vas a preparar. Mucha gente comete el error de estudiar cualquier tema para cualquier examen y presenta un montón de exámenes para ver si le pegan alguno. Pero no hagas eso, escoge solamente un examen para prepararte. Segundo, escoge los recursos correctos para estudiar. Ya escogiste el examen, pero antes de iniciar a estudiar con cualquier cosa, tienes que asegurarte de que el recurso que vas a usar va a ser el correcto. ¿Qué hace que un recurso sea correcto o incorrecto? Bueno, entre más específico sea el recurso para el examen que vas a presentar, mejor. Y es por eso que a nuestros estudiantes les tenemos un listado para que escojan con qué van a estudiar dependiendo del examen que van a presentar. Tercero, define cómo vas a estudiar. Esto lo tienes que hacer de 2 formas, a largo plazo y al corto plazo. Al largo plazo, definiendo cuánto tiempo tienes desde que vas a iniciar a preparar el examen hasta que vas a presentar el examen. Mucha gente dice que entre menos se prepare mejor y esa es la versión perezosa de ellos diciendo como ya no quiero estudiar más o me voy a esperar hasta el último momento para arrancar a estudiar. ¿Cuándo quieres pasar a residencia? ¿Lo más rápido posible o lo más lento posible? Si quieres lo más rápido posible, tienes que ser coherente. Actúa como tal e inicia a prepararte cuanto antes. 2. Al corto plazo, define cuántas y cuáles horas tienes disponibles para estudiar. Porque no es cuestión de que tengas que estudiar, es que quieres estudiar. Si quieres pasar a residencia no tienes que preocuparte por definir en qué vas a invertir tus recursos, tu tiempo, lo que sea. Tienes que tener claro que tienes que invertirlo siempre en lo que sea que te acerque al máximo a tu objetivo de ser residente y ser especialista. Mucha gente se puede preguntar como ¿qué pasa si no tienes tiempo? Y no se trata de decir es que no tengo tiempo, se trata de preguntarse ¿cómo voy a tener tiempo? Así como se lo preguntó Angélica, que mejoró sus resultados teniendo 2 trabajos y siendo mamá. No llames a tu falta de tiempo falta de prioridad. Lo segundo que tienen nuestros estudiantes exitosos es que tienen una excelente forma de estudiar. Para tener un excelente método de estudio tienes que tener claras 3 cosas. Primero, los temas que vas a estudiar. Lo segundo, cómo vas a estudiarlos. Y lo tercero, cómo vas a prepararlos. Hablemos de lo primero, de los temas que vas a estudiar. El peor error que puedes cometer es seguir el orden de los cursos de preparación, el cronograma de los cursos de las academias o de los libros o los manuales. De acuerdo con la evidencia científica, el conocimiento previo es el responsable de alrededor del 30% de los resultados de aprendizaje. Y esa organización que hacen las academias supone que todo el mundo tiene exactamente el mismo conocimiento previo, cuando eso es falso. Y eso no tiene sentido, porque a todos nos gustan cosas diferentes y por eso sabemos cosas diferentes. Y por eso es que el
enfoque personalizado como el que tengo, por ejemplo, en mi programa es tan importante para no perder el tiempo teniendo que estudiar temas que no deberías estar estudiando. Uno de los fundamentos del Cognitive Data Integration System, que es mi método de estudio, es enfocarse en dos cosas. Lo primero es enfocarse en lo que más preguntan en los exámenes. De hecho, en nuestras sesiones grupales, eso es lo que nosotros hacemos, compartimos preguntas, las conversamos y las discutimos. Y lo segundo es enfocarse en lo que más nos cuesta trabajo. Porque si nos enfocamos en lo que las academias nos dicen que deberíamos enfocarnos, muchas veces los resultados no van a ser los correctos. Ahora pasemos a la segunda parte. ¿Cómo vas a estudiarlos? Si lo que estuvieras haciendo fuera lo correcto, ya estarías en residencia, pero no lo estás, y por eso lo segundo que tienes que tener claro es saber cómo vas a estudiar los temas. No sigas haciendo estas tres cosas porque, de acuerdo con la evidencia científica, te hacen perder el tiempo y no te ayudan a retener información. No hagas resúmenes, no releas varias veces el mismo tema. La evidencia científica ha mostrado que eso de ser muy visual o tener un estilo de aprendizaje es un mito. Por andar concentrado en eso es que en el examen dices, esto lo leí, pero no me acuerdo, y no pasas a residencia. Parece muy cómodo hacer lo mismo, pero por ejemplo para el caso de Colombia, por cada año que no pasas estás dejando de ganar unos $25,000 extra por culpa de no ser especialista. Eso es lo que te cuesta año tras año no pasar. En vez de hacer eso, tienes que pensar sobre la información que estudias. ¿Cuál es la clave? Crear relaciones con la información. La evidencia científica ha mostrado que crear relaciones ayuda con la retención de largo plazo. El problema es que cuando la gente escucha la palabra esquemas, se imagina mapas conceptuales o cuadros comparativos o algo así. Eso está mal, haz esto en su lugar. Primero, piensa sobre la información y luego plásmala con relaciones. Esa es una de las cosas con las que justamente ayudo a mis estudiantes y he notado que eso puede hacer la diferencia entre olvidar y recordar un tema. Y por último, para tener un excelente método de estudio tienes que saber cómo repasar los temas para que no se te olviden. Mucha gente comete el error de releerlos y releerlos o de crear flashcards y de revisarlas hasta que hay un montón de flashcards. Pero en realidad, la mejor manera de hacerlo es haciendo simulacros y revisando temas solamente cuando te equivocas. Por último, lo tercero que tienen en común nuestros estudiantes exitosos es que saben cómo contestar preguntas tipo test para el examen de residencia. Y para eso tienes que seguir 3 pasos. Lo primero es que tienes que asemejar lo más posible la preparación con la presentación del examen. Lo segundo es que tienes que saber usar el conocimiento que tienes para contestar preguntas. Y lo tercero es que tienes que dejar de pensar que las preguntas solamente se contestan con conocimiento. Hablemos de lo primero. Tienes que asemejar la preparación lo más posible con tu presentación del examen. Entre más parecida al examen hagas tu preparación, mejores resultados vas a tener en la presentación porque ya vas a estar más acostumbrado. Por ejemplo, no puedes tomarte días intentando tomar decisiones cuando en el examen vas a tener solamente 1 minuto y medio por pregunta para responder. Lo segundo es que tienes que usar el conocimiento que tienes para poder contestar preguntas. Al usar la forma de la cual te hablé arriba, lo último es que tienes que comprimir lo más posible después de hacer los esquemas, la información, para que seas capaz de usarla no para recordar el tema solamente, sino para ser capaz de contestar correctamente las preguntas por conocimiento. Es mucho más fácil comprimir la información porque es más fácil recordar menos que más, ¿no? Y es más fácil también hacer menos que más. Y por eso de verdad puedes gastarte todo el tiempo que quieras, pero sin una guía clara realmente va a ser muy difícil que pases. Y lo tercero es que tienes que dejar de pensar en que las preguntas se contestan solamente con conocimiento. Una forma de contestar preguntas es sabiendo del tema, pero no es la única. Otra forma de contestar preguntas es con la forma y no con el contenido. Y justamente ninguna es mejor que la otra, pero ambas te sirven para conseguir el mismo objetivo, subir tu puntaje. Sacar el puntaje es lo único que necesitas si quieres pasar a residencia. En resumen, lo que tienes que hacer para tener un nuevo método de estudio es 1. Organizarte, 2. Tener una excelente forma de estudiar y 3. Saber contestar preguntas tipo test para el examen de residencia. Con nuestros estudiantes trabajamos 6 meses para que al final de ese tiempo logren pasar. Tenemos una parte pregrabada, sesiones grupales y sesiones personalizadas en la medida en la que lo necesiten. Así que si eres médico y quieres que te ayudemos a pasar tu examen de residencia, da clic abajo en el link de la descripción del video para agendar una llamada con nosotros y conversar para ver si hacemos un buen match. Sé que puedes tener dudas de si es lo que más te conviene hacer, pero lo que tienes que tener claro es que si sigues haciendo lo mismo vas a conseguir exactamente los mismos resultados. Así que acá abajo en la descripción del video puedes agendar una llamada con mi equipo y conversaremos para ver cómo podemos ayudarte. Nos vemos en el siguiente video.